para comenzar este sermón, porque yo creo que aquí, cuando nosotros miramos este pasaje, nosotros vemos una perspectiva de la vida, ¿verdad? Y el Señor dice que la perspectiva de la vida de los gentiles es esta, ¿no? Estar preocupados por la vida. ¿Qué comemos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Ustedes pueden ver el versículo 32 cuando el Señor dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Esa es su prioridad. Esa es su manera de ver la vida. En eso se preocupan. Y ustedes pueden ver el versículo 34 cuando dice, así que no os afanéis. Hermano, si la prioridad de las personas son las cosas materiales, pues su vida se va a hacer guiada, esa va a ser su prioridad. Pero pueden ver que dentro de ese mismo pasaje el Señor está mostrando de que los que creen en Él, por eso es que está la palabra en el versículo 30 cuando dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, escuchen lo que dice, no hará mucho más a vosotros. ¿Y qué dice Él? ¿Hombres de qué? De poca fe. Ahora, ¿la fe en quién o en qué? Él está hablando, esa palabra fe es la palabra confianza. Y Él está diciendo, ustedes tienen poca confianza en mí y por eso se afanan. O sea, como no confían en mí, ustedes están dudando qué van a comer, ustedes están dudando qué van a ver y qué van a hacer, y por eso ustedes se afanan, porque ustedes no tienen fe en mí, no tienen la suficiente confianza en mí. Entonces son dos maneras de ver la vida, ¿sí o no? Cada quien con su convicción, el que vive afanado y el que no. El que tiene confianza en Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que el Señor dice en el 33. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. ¿Y qué va a hacer Dios? Hagan esto, dice el Señor, y yo voy a añadir todas estas cosas, las cosas básicas. ¿Por qué, hermanos? Porque allí en el versículo 32, en la parte B, después donde está el punto y la coma, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe, hermanos. Si nosotros como padres terrenales, yo me preocupo cuando la carne no tiene algo, hermanos, ¿cuánto más Dios no se va a preocupar si Él sabe que yo tengo la necesidad? ¿Cuánta confianza tenemos al Señor? Bueno, hermanos, lo tomé solo para ver que en este pasaje hay como dos visiones de la vida, ¿no? El que se afana, el que se preocupa por estas cosas, pero aquellos que son retados para tener una visión y centrarse en el Señor y tener confianza en Él y buscan primeramente el reino del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre. Esta mañana vamos a compartir algunos principios tuyos, Señor, que tienen que ver con tu palabra para nuestro diario vivir, Señor. Ruego, por favor, que nos bendigas y que ayudes a todos los que estamos esta mañana aquí, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Cambia, Señor, siempre nuestra manera de ver, Señor, de pensar y de actuar en esta vida, Señor. Que tú seas glorificado, Señor. Amén. Bueno, parece que necesitamos para la botella porque no alcanza. Hermanos, voy a leer algo. Es parte del sermón. Spurgeon tenía 15 años. Fue criado en un hogar cristiano, pero aún sin paz con Dios. Durante semanas estuvo bajo profunda convicción de pecado. Se veía condenado, incapaz de salvarse por sus obras. Un domingo como hoy, en enero de 1850, una fuerte tormenta de nieve lo obligó a desviarse de la iglesia donde él iba. Así que se desvió hacia una iglesia en una pequeña capilla metodista primitiva en Colchester. Lamentablemente, cuando él entró, el predicador titular que le tocaba predicar ese día no llegó. Así que tomó el lugar
otro hombre, un hombre sencillo, probablemente un laico, subió al púlpito. Su sermón fue breve, basado en Isaías 45:22, que dice así: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El hombre, con lenguaje sencillo, dijo algo así: mirar no cuesta nada, no requiere levantar un pie ni una mano, simplemente mira a Cristo. No miren a ustedes mismos, ni a sus obras, ni a su iglesia. Miren a Cristo y vivirán. Pero este hombre luego fijó los ojos directamente en aquel joven y le dijo: joven, pareces miserable, mira a Jesús y vivirás. En ese instante Spurgeon comprendió la sencillez del Evangelio, que la salvación no depende de sus méritos, sino de confiar en Cristo crucificado. Allí mismo su corazón fue iluminado y sintió un gozo indescriptible. Más tarde dijo: ese día, ese domingo, que yo me desvié y que no pude ir a mi iglesia y me tuve que desviar a otra, y no predicó el predicador que le tocaba, sino que predicó un hombre sencillo, ese día vi de una vez el camino de la salvación. Y en un momento la nube desapareció, las tinieblas se dispersaron y vi el sol de justicia. Ese día mi vida cambió, comencé a ver todo distinto, mi cosmovisión de este mundo se transformó. Hermano, retomando ese cambio de visión, Charles Spurgeon, que usted sabe que lo conocen como el príncipe de los predicadores, en ese tiempo era muy jovencito él cuando le sucedió esto. Déjenme decirle lo siguiente: cuando nosotros hablamos de una cosmovisión, es de la manera como nosotros miramos este mundo. Tal vez a partir de ese momento él miraba la vida distinta. Le voy a ser honesto, yo no le trae toda la historia, pero la historia cuenta de que en la mañana, cuando él se levantó, él no quería ir a la iglesia. Su mamá lo obligó a ir a la iglesia. Él nació en un hogar cristiano, pero él no quería ir a la iglesia. Pero sin embargo, ese día Dios trató con su vida y la visión del mundo para él cambió. Usted sabe que cuando nosotros hablamos de cosmovisión, no estamos hablando de este mundo físico como lo miramos como tal. O sea, todos vemos esa computadora, es una computadora para todos. No. Cuando nosotros hablamos de cosmovisión, es una manera filosófica como nosotros vemos la vida. O sea, cómo pensamos. ¿Por qué actuamos de cierta manera? ¿Por qué gastamos el dinero en ciertas cosas? ¿Por qué tenemos ciertas amistades? ¿Por qué vemos ciertos programas de televisión? ¿Qué pienso sobre Dios? ¿Qué será la vida futura de mí? ¿Qué pienso sobre el pecado? Son pensamientos filosóficos en nuestra vida. No son algo que podemos tocar, pero importa, ¿sí o no? Importa lo que nosotros pensamos sobre la vida, porque eso va a determinar cómo nosotros conducimos la vida. Y claro, ninguno de nosotros tiene una cosmovisión igual a la otra. Ni siquiera yo, que tengo ya 13 años de casado con mi esposa, ella no piensa igual que yo. ¿Por qué? Porque ella es mujer y yo soy hombre. Los hombres y las mujeres piensan distinto, no sienten igual. Tienen una perspectiva distinta. Imagínense qué dificultad esa de la vida, que ni siquiera los esposos pensamos igual, porque somos distintos. Pero lo que ella piensa y lo que ella cree es fundamental y va a determinar cómo va a querer vivir la vida. Y también cuando nosotros pensamos un poco más profundo en que por qué estamos nosotros en este mundo y cuál es la perspectiva que nosotros en este mundo, nosotros vamos a tener que pensar un poco más profundo en aquellas grandes preguntas que todos se han hecho en la vida. Por ejemplo, ¿quiénes y qué somos? Y yo sé que tal vez están aburridos. Yo tuve hermanos en la universidad y eso lo decían muchas veces, estoy aburrido. Hermanos, hermana Fátima nos hizo una exposición sobre el capítulo 1 y 2
de Creado a la Imagen de Dios de Anthony Hoekema este viernes. Y es bien tremendo. Yo sé que nosotros decimos, ¿para qué eso? No, pero es bien tremendo cómo la hermana nos explicó que cómo el hombre ha querido explicar la caída del hombre. O sea, ¿por qué peca? ¿Por qué miente? ¿Por qué falla? Los filósofos lo han querido explicar, el hermano lo abordó, los antropólogos, los sociólogos, pero siempre la mejor respuesta es desde la teología, la depravación total del hombre, su caída en Adán. Y eso nos hace pensar quiénes y qué somos, de dónde venimos. No todos en el mundo piensan que nosotros venimos de Dios, otros piensan que vienen del mundo, otros piensan que vienen de la nada. ¿Por qué estamos aquí? Mire, por ejemplo, es que escuchamos el testimonio de Marcela. En algún momento en la vida, todos podemos llegar a ese punto de decir que no tiene sentido la vida, ¿verdad? Todos en algún momento pensando en ¿para qué vivir? ¿Para qué estar aquí? ¿Para dónde vamos? Si es que vamos a algún lugar. Yo pienso que vamos a algún lugar. Algunos no piensan que van a ningún lugar. ¿Qué existe después de la muerte? ¿Y qué es bueno en la vida aquí y ahora? No todos llaman a lo mismo bueno y no todos llaman a lo mismo malo, ¿sí o no? A algunos les gusta el pecado. La Biblia dice que es malo, pero ellos piensan que es bueno. Y si alguien les quiere aconsejar y decir, ellos no lo aceptan. Hermanos, deben decir algunas premisas. Algunas premisas son como algunas cosas básicas para que nosotros entendamos el sermón esta mañana. Por ejemplo, y premisas son algunas verdades. Por ejemplo, una, cada uno vive según su propia cosmovisión, ¿sí o no? Depende de lo que yo entiendo de la vida, yo así voy a vivir. Lo segundo, la forma como nosotros vivimos evidencia tu propia cosmovisión. Si tú vives sin querer dar cuenta, si haces todo sin pensarlo, posiblemente no estés pensando que un día va a haber un Dios al cual le vas a rendir cuenta. Y aquí hay otra premisa: Dios existe, hermanos, y un día tendremos que darle cuenta de cómo vivimos. Puede ser que seas consciente de ello o inconsciente, puede ser que lo creas o no, pero es una verdad. Y lo último es, hermanos, si Dios no existe, como mucha gente dice, si Dios no existe, pues sí, no importa cómo vivamos. ¿Sí o no? Si Dios no existe, entonces cada quien puede vivir como quiera. O lo vamos a decir en palabras del apóstol Pablo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero acompáñenme a leer un poco lo que dijo el apóstol Pablo. Bueno, es que yo creo que yo soy lo que hermano, yo no sé, no escucho, no sé por qué. Yo ando algo enfermo, por eso es. Ok, hermano, leamos, y voy a bajar la voz, creo que yo soy el que estoy gritando. Ok, hermano, leamos 1 Corintios 15, miren lo que dice en versículo 15. Voy a leer hasta el 19, claro, Pablo está hablando aquí de la resurrección de los muertos. Después de esta vida, él dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Hermano, dice, si Dios no resucitó a Cristo, la resurrección no existe. Si la resurrección no existe, dice Pablo, ¿saben qué? Todos aquellos hermanos que han muerto no tienen esperanza. Si la resurrección no existe, o sea, la vida después de esta vida, si no hay nada más allá, dice Pablo, nuestra fe es vana. Nada estamos haciendo aquí. Y
Si la resurrección no existe, porque entonces esa fe es vana en un mundo que no existe, Pablo dice, nosotros somos dignos de lástima. Lástima damos. Vamos a dar lástima a todos los hombres. Entonces nosotros nos abstenemos muchas veces del pecado. Nos abstenemos muchas veces de no malgastar nuestro dinero, de no malgastar nuestra vida y de tratar de honrar a un Dios que sí existe para muchos en su mente y en su corazón, pero es por esa esperanza, hermanos, de que me voy a encontrar con Él. No importa morir, lo duro es enfrentarte con ese Dios moral que te va a pedir cuentas. Vamos al primer punto, que es una cosmovisión cristiana y ética, y para eso quiero leer un pasaje, hermanos, en el libro de Éxodo, el capítulo 14. Seguramente ustedes se acuerdan de esta historia. Ismael abordó en el canto poético que está en el 15, pero yo voy a leer en el versículo 14, que es la misma historia. El versículo 5 dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Piat-Hirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su ojo, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ved la salvación de Jehová, la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el 14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, antes de decir por qué cité este versículo, solo para que veamos la cosmovisión que tenían ellos y la que tenía Moisés era distinta. Pero como en este subtema voy a hablar de una cosmovisión cristiana, quiero decirle algo. Existen otro tipo de cosmovisiones de cómo ver el mundo. Cosmovisión es cómo es mundo, visión es ver. O sea, cómo vemos el mundo. Dentro de la cosmovisión cristiana hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en mente para podernos llamar cristianos. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo vemos nosotros a los seres humanos? Los vemos distintos que a los demás, que las demás personas. La Biblia le llama a eso la regla de oro. Está en Mateo 7:12. Así miramos a los hombres. Voy a leerlo. En Mateo 7:12 el Señor dice así, es la regla de oro: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, nunca vas a desear algo que no querés que te pase a ti. Y sí o no que a veces en el mundo es vengativo. El mundo quiere, ojalá que le pase esto. Incluso envidioso. Si le fue bien en algo, dice, ojalá que le vaya mal, porque lo ve bien.
No, hermano, en la regla de oro, en esa como visión que Dios nos ha dado de cómo ver a los seres humanos, Dios nos dice, no, nunca desees algo que a ti no te gusta que te pase. Ese es algo que debe estar claro en nosotros si queremos ser cristianos. Entonces, toda raíz de amargura, todo odio, toda envidia, tiene que morirse en una cosmovisión cristiana. Lo otro es que la base de la ética está fundamentada en el carácter de Dios. Y el carácter de Dios no cambia, hermanos. Y una de las cosas que es elemental es lo que el Señor dice en 1 de Pedro 1:16. Ahí el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Si algo caracteriza al creyente, al ser humano, es que se separa. Se separa, hermanos, de prácticas pecaminosas. Y claro, dentro de las prácticas pecaminosas se tiene que apartar de ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que iba con Wilfredo un día de esto y íbamos a Jinotepec por la noche en su carro. Y en Jinotepec hay un bar grandísimo que siempre está lleno de carros. Y no entramos, nos paramos ahí y yo le pregunté, yo le quiero preguntar de ese tiempo a ese guarda que está ahí, que por qué se llena. Y le digo al hombre, mire, le digo, ya no hay espacio aquí, ¿verdad? No, está lleno. Y le digo, ¿por qué siempre está lleno? Porque se pone bueno. Y es lo que le digo, ¿a qué le llaman bueno? Bueno, ahí hay, se me olvida la palabra, no lo voy a decir, se me olvida, pero es cuando las mujeres bailan desnudas. Por eso se llena ahí. Stripper es de los hombres. Bueno, ahí lo busco. Hermano, lo que le quiero decir es, en la práctica, un cristiano no podría ir ahí. O sea, lo que le digo, hay cosas concretas que el cristiano se aleja de ahí porque no le conviene estar ahí. Pero así como eso, hay lugares donde puede gastar dinero, un tragamoneda, etcétera, etcétera. Lo que le digo, el carácter santo no es solamente ayunar, no es solamente cantar, no es solamente leer la Biblia. En la vida práctica se tiene que notar. Si yo tengo que apartarme de ciertas amistades, lo voy a hacer para conservar la santidad del Señor. Lo voy a hacer. No es cierto que puedo ser amigo de todo el mundo. No es cierto que puedo hacer todo tipo de negocio. No es cierto que puedo comer todo lo que yo quiera. No, incluso hay ciertas cosas que no puedo comer por cuidar el cuerpo del Señor. No puedo fumar ni beber guaro porque daña el cuerpo del Señor. Cosas prácticas. También dentro de esa ética, hermanos, está la misericordia del Señor. Por ejemplo, en Miqueas 6:8 el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Amor de Dios más que holocausto. Hay cosas que son primordiales para el Señor. En Juan 4:1 dice el Señor, si me aman a mí, amen a su hermano. ¿Pero por qué lo dice, hermano? Porque en Mateo 5:44 Él dice, yo soy bueno, porque yo hago salir el sol sobre buenos y malos, y hago llover sobre justo e injusto. Dios es tan bueno, hermano, que no deja caer la lluvia solo en los que son buenos, o no hace salir el sol solo sobre los que son buenos. Él extiende su misericordia. Y una última cosa más para explicarte por qué cité Éxodo, por qué es sencillo, es que si nosotros queremos vivir de una manera ética, con una cosmovisión centrada en el Señor, hermanos, nosotros sabemos que después de haber creído en el Señor, nosotros debemos seguir trabajando en nuestra vida. Acompáñenme a leer Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. O sea, no es solamente que un día tuve un encuentro con el Señor, no. Filipenses 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice él? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa la palabra ocupaos? Tenemos que estar trabajando en esa salvación. Es cierto, la salvación es por gracia, pero el discipulado te cuesta toda la vida.
Él dice, ocúpate con temor y temblor. Y claro, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Si pueden regresar también a Romanos capítulo 7, Pablo lo dice un poquito diferente en Romanos capítulo 7. Y Pablo dice en el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y Pablo estaba hablando de su naturaleza pecaminosa que todavía no ha sido glorificada, pero él termina su argumento diciendo en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice en el versículo: gracias doy a Jesucristo, a Dios por Jesucristo. Él es el que nos libra, hermanos. Él es el que nos ayuda en ese proceso. Entonces, hermanos, cuando yo leí Éxodo, ustedes pueden ver que este pueblo sale emocionado de Egipto. Faraón lo deja ir, Dios le ha tocado su corazón, él comienza a emprender su vida. Son libres ahora. Llegan y están en la orilla del Mar Rojo. Pero ellos no se dan cuenta que están atrapados entre el desierto y el Mar Rojo, están cansados. Y la Biblia dice claramente que Dios despertó el corazón de Faraón para decir, lo endureció para que fuera por ellos otra vez. Dios está tramando algo para ellos. Dios quería saber quiénes eran ellos realmente. Faraón arma su caballería, los sigue. De pronto uno de ellos comienza a ver y dice, ahora los carros de Faraón, estamos contra el mar. Y usted puede ver la actitud de ellos. ¿Qué hicieron? ¿Qué comenzaron a hacer? Comenzaron a decir lo que verdaderamente había en sus corazones. Ellos dijeron, Moisés, ¿te acuerdas cuando nosotros te dijimos, que tú nos dijiste salgamos? Nosotros te dijimos que no. Nosotros queríamos quedarnos mejor en Egipto. Queríamos servir a Egipto. Eso era lo que Dios quería saber de él. Dios quería saber si realmente iban con sus corazones o dónde tenían puesta su mirada. Ellos no tenían su mirada puesta en el Señor y ellos comienzan a pelear. Hermanos, cuando nosotros volvemos a Éxodo 13, al versículo 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrar, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos no se les olvidó que quien los había llevado hasta ese punto era Dios. Pero cuando están ahí, ellos comienzan a pelear unos por otros, su mente se nubla y apartan la mirada del Señor y comienzan a pelear entre ellos. Pero el punto es, ¿quién los había llevado ahí? Dios. Dios lo tenía exactamente donde los quería tener. Porque en esas circunstancias difíciles, hermano, es donde ellos debían saber dónde estaba puesta su fe. Y ustedes pueden ver que Moisés dice, tranquilo, hermanos, los carros que ven ahora nunca más los van a volver a ver. Su confianza en el Señor. Él dice, estén quietos, porque si ustedes miran todo el contexto, lo querían hasta pelear. Él dice, Él va a pelear por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. Pero ellos, ¿qué querían hacer? Querían apedrear a su líder, querían volver a Egipto, y ellos comienzan a codiciar lo que dejaron. Hermanos, son dos maneras de pensar distintas en el mismo caminar. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, no importa cuán difícil sea la vida, no importa la prueba que nosotros estemos pasando, nuestra confianza, nuestra convicción es que Dios está con nosotros y Él va a pelear por nosotros. No importa lo que pasemos. Ahí es donde nosotros debemos pensar un poco más profundo realmente quiénes somos nosotros. ¿Qué es Dios para nosotros? Siempre va a haber la tendencia de que cuando estemos mal nosotros vamos a querer renegar contra Dios.
hablar mal de Dios. O cuando los hermanos nos fallan, nosotros vamos a querer renegar de Dios. No, hermanos. Nuestra confianza es, el Señor está conmigo. Aunque todos me abandonen, Él está conmigo. En Romanos 11:36, para ver que nuestra cosmovisión debe ser el diario vivir, en Romanos 11:36, ¿se acuerdan que el otro día lo aprendimos de memoria? Que dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él le pertenece todo. Esa es una buena cosmovisión, todo le pertenece al Señor. Miren, había un pastor holandés, se me olvidó el nombre, pero él tenía una frase que decía, no hay un lugar en el universo en el cual Dios reclame, es mío. No hay ni un átomo, decía, del universo donde Dios diga, no es mío. Todo Dios lo reclama como suyo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios sobrenatural, en un Dios que nos creó, pero que también sostiene su creación. Y cuando yo le digo sostiene la creación, hermano, le estoy diciendo es que si algún día uno de ustedes piensa que no va a comer, va a comer. Si usted dice, no hay trabajo, va a encontrarlo. Si Él sabe que va a sustentar una esposa y un hijo, Él te lo va a dar. Porque no solamente te creó, Él sustenta el universo. Él sustenta. Si nosotros como iglesia anhelamos cosas, Dios nos va a pedir, sean fieles. Yo lo voy a hacer. La manera correcta para ver este mundo es, como la Biblia enseña, creación, caída, redención y consumación. Esa va a ser siempre la manera. Por ejemplo, para los gnósticos, para la gente filosófica, todo lo espiritual es bueno y el mundo es malo. No. La Biblia enseña que nuestro cuerpo también es bueno, porque es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Hermano, yo le mandé un día de esto un video sobre la comida chatarra. A mí me preocupa eso. ¿Cuánta gente se está muriendo, hermano? Y cuando uno revisa, es cierto, a mí no me da curiosidad, pero ahora cuando uno revisa los frascos, todo lo que tienen, y los médicos dicen todo esto es malo. Y la gente, y nosotros lo seguimos consumiendo y no nos damos cuenta que tenemos que tener cuidado. Que deberíamos, hay gente que dice, no, que la medicina natural es opcional. Bueno, esa es la original, más bien. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Yo no estoy en desacuerdo en que hermanos hagan ejercicio, es bueno, salgan a correr, que se cuiden, que tengamos tiempo de descanso. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo caído que nos va a afectar. Nuestro cuerpo es para el Señor. Claro que importa lo que hacemos con nuestro cuerpo, porque es del Señor. Vamos a ver el tercero, que vamos a leer Génesis 1:27. Vamos a ver cómo es una cosmovisión, pero viendo la imagen de Dios en nosotros, o como el mundo le llama los derechos humanos. ¿Cómo nosotros lo veríamos como cristianos? Bueno, que dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra de sus galas, señoread en los peces del mar, en aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, si quiero terminar con el 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Tengan en mente esos versículos, pero solo quiero leer algo. ¿Saben? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su primer artículo dice lo siguiente. Bueno, esta fue hecha, usted sabe, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, y se supone que esos derechos son de todos, son universales. Establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos,
Este principio fundamental, reconocido en el primer artículo de la Declaración, establece que todas las personas son iguales, sin importar su raza, su color, su sexo, su idioma, su religión, política o lugar de nacimiento. Debe ser basada en que el hombre tiene la imagen de Dios inherente al ser humano, independientemente de su origen, sin distinción alguna. Entonces, ¿en qué nos basamos para decir que tenemos derechos? Hermanos, la única base que el hombre tiene para decir que tiene derechos es el amor de Dios por nosotros. Esa es la única base que hay para decir que nosotros tenemos derechos, es el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos creó, cuando Dios creó todo este universo, el único que tiene la imagen de Dios es el ser humano. Yo sé que nosotros tenemos algún perrito que nos quiere, ¿no? Cuando salimos a veces hasta nos siguen. Cuando regresamos a casa, ellos son los primeros que están ahí, nos abrazan, nos quieren lambetear, son tan cariñosos. Pero ese perrito no puede tener comunión con Dios, no tiene la imagen de Dios. El único que tiene imagen de Dios, con el que puede hablar Dios, es como un ser humano. Somos únicos. Pero usted sabe, en este mundo no todos piensan igual. Por ejemplo, Sócrates decía que el ser humano es un bípedo, es un animal de dos patas como un pollo, decía. Por ejemplo, Carlos Marx decía que el hombre era un homófobo, decía que era un instrumento para el uso del Estado, para que hiciera crecer la economía. Lo miraban solo como un instrumento para economía. Los filósofos existencialistas decían que el hombre era un homo pleno, un hombre con voluntad libre que no debía rendir cuenta a nadie, mucho menos a Dios. Por ejemplo, otros filósofos hablaban de que el hombre era superhombre. Decían que el hombre era suficiente para controlar la guerra, que su conocimiento de la universidad y el crecimiento de la ciencia era suficiente para detener la guerra y para conquistar otro universo. Pero las universidades han crecido, la ciencia ha crecido y el hombre sigue en la guerra. ¿Por qué? Porque no es un asunto intelectual. La Biblia enseña que el hombre es un ser depravado, está caído de la gracia de Dios. El hombre necesita entender eso, que es un ser caído, que está muerto en sus delitos y pecados y que necesita nacer de nuevo. El hombre necesita un salvador. No importa dónde busque, en universidad, en un trabajo, en una profesión, donde quiera vas a querer buscar. No hay restauración fuera de Dios. Pero la Biblia sí enseña que el hombre tiene dignidad. ¿Sabe, hermanos? El Salmo, leamos Génesis, ya que está en Génesis 9, a pesar de que el hombre había caído. Miren lo que dice en Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Ahí está, la dignidad del hombre, dice el hombre. Dios dice, maten a un hombre, y Dios dice, habrá pena capital, vida por vida, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. El hombre no es como un perro que alguien mata ahí en la carretera y lo deja tirado. ¿Cuántas veces uno va por la carretera y mira un perro tirado? ¿Por qué un perro? No tiene dignidad. Pero si está un hombre tirado en la calle, ¿qué hacemos? Lo detenemos. Porque él sí tiene dignidad. ¿Quién nos enseñó eso a nosotros? Dios. Porque puso conciencia en nosotros. Dios puso la conciencia, como dice Romanos 2, 15 y 16. Santiago 3:9 dice que el hombre tiene dignidad. Hermanos, y eso nos lleva al último punto. Me gustaría leer el Salmo 8, si me acompañan, y miren la dignidad que podemos tener en el Señor. A pesar que muchas veces nosotros somos seres caídos. En el Salmo 8 dice versículo 3 al 9. Y vamos a ver la dignidad del hombre. Oh Jehová, voy a leer el 13. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Miren lo que dice el salmista, hermanos.
Imagínense en esa escena. Salió afuera al patio a ver un lugar estrellado tan hermoso, está viendo todas las constelaciones y el hombre se pone profundo, ¿no? Comienza el versículo 4, se pone profundo y ¿qué dice? ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? Se miró tan chiquito, y el hijo de hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Siendo tan insignificante, Dios puso al hombre por encima de todo, hermanos. Dios le dio dignidad al hombre. Por eso es que el hombre puede tener una relación con Dios. ¿Quién es el único ser en este universo que puede adorar a Dios? Bueno, yo sé que a veces nosotros decimos, ¿verdad?, que los pajaritos cuando cantan, algunos dicen, ve, le está cantando a Dios. Las vacas, mi papá una vez dijo, él ha criado vacas, ustedes saben, no, bueno, lo que es, tal vez algunos no lo saben, pero las vacas, hermanos, cuando se van a acostar, ellas doblan la primera rodilla, las dos rodillas delanteras antes de acostarse. Y algunos dicen, ves, hasta las vacas oran antes de acostarse. Sí entendemos que la creación se rinde ante Dios, pero no le puede adorar tan íntimamente como nosotros. Hermanos, sí o no, que es un privilegio que nosotros podamos tener relación con Dios, el que creó todo. ¿No es hermoso que Dios nos puso como mayordomos de la tierra? Que todo lo que Dios nos ha dado, cada pedacito de lo que Dios nos ha dado, nos dijo, mira, cuídalo como si fuera tuyo, pero ya sabes que es mío. Y nosotros entendemos también por Romanos 1, todo el capítulo 1 habla que también a los que no quieren tomar en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada también, porque no quieren. Porque todos tenemos ídolos en el corazón, mentiras que hemos contemplado, que hemos comprado y abrazado. Por ejemplo, creer que nuestros hijos son nuestros, cuando realmente Dios solo los colocó en nuestro hogar y mandó esa alma para que viviera en el hogar, diciendo, Luis, cuida esta alma de carne, porque es mía. Y al final del día vas a rendir cuenta de ella, porque era mía, no era tuya. Yo a veces me pongo a pensar, algunos hermanos Dios manda 3 niños, 4 niños, 1 niño, 2 niños. A cada quien Dios le manda lo que él piensa que es bueno. A mí me mandó 1 y yo digo, tal vez Dios miró en mí que yo no iba a poder con más. Yo a veces pienso así, ¿no? Tal vez estoy errado, porque yo digo, el último día, hermano, yo he tenido pesadillas. Y voy a decir pesadillas porque tú sabes que tengo mis cosas como sueños. Yo no creo en sueños, en que son una revelación de Dios. Pero yo he soñado estarle rendiendo cuenta a Dios y es horrible. No hay nadie que te defienda, solo estás cara a cara con Él. Y es horrible sentir que no hay nadie que te defienda y te tenés que dar cuenta de todo. Y un día estaba en una posición en que Él me estaba pidiendo cuenta de mi hija y yo estaba horrible. No podía rendirle cuenta de mi hija. Por eso entendemos la caída, entendemos a través de una cosmovisión cristiana, entendemos la caída del hombre. Como dijo el Salmo 51.5, ¿se acuerdan? Esto lo dijo David, Salmo 51.5, él dijo, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿No es cierto que la esposa de Isaí lo engañó con otro a su esposo? No. David lo que está reconociendo es que él, a pesar que era un ungido del Señor, él era un hombre caído también en pecado. Hermanos, y lo más maravilloso es que nosotros, a pesar de nuestro pecado, podemos ser redimidos, ¿sí o no? A mí me alegra que dentro de nosotros como cristianos hay hombres que fueron malos, ¿sí o no? Entre nosotros hay hombres que fueron malos, que engañaron a sus esposas, que hacían trampa en su trabajo, que eran mentirosos de deporte,
que hicieron muchas cosas corruptas y ahora están aquí. Nunca estamos aquí porque fuimos buenas cosas, no, estamos aquí porque éramos malos, porque éramos pecadores, porque hicimos cosas malas y Dios en su misericordia nos redimió. Eso es lo que nosotros predicamos, que podemos ser restaurados, podemos ser redimidos. Hermanos, para terminar, yo quiero animarlos a que veamos a la Biblia no solamente como una cosa de código para nuestra vida, no. La Biblia es más que un código de conducta, es más que un diccionario de ética, es más que una enciclopedia. La Biblia fue escrita para guiarnos en nuestro diario vivir a nosotros. Por ejemplo, hermanos, acompáñenme a Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. En Éxodo capítulo 21 hay algo que se llama ley casuística. Y miren, el Señor tiene cuidado hasta para eso. Éxodo 31, versículo 33. 33. Dice: y si alguno abriere un pozo y cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempos atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Eso en el Éxodo se llamaba ley casuística. O sea, casuística viene de casual. Una cosa casual que podía pasar. Un ejemplo, alguien cavó un hoyo, alguien se fue por accidente, un buey que acorneó a otro y lo mató. Y uno puede decir, ¿y eso qué implicación tiene para nosotros, hermanos? Dios tenía cuidado hasta de eso con su pueblo. De que si un buey acorneaba a otro, ahí estaba Dios. Si alguien caía en una cisterna por accidente, porque Dios trataba de ser justo. En el capítulo 23, en el 10 y el 11 dice: 6 años sembrará tu tierra y recogerás su cosecha, mas al 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. ¿Sabe? Un día yo hablando con mi papá, téngame paciencia con esta parte, pero lo que le quiero decir es, Dios está en todo. ¿Sabe? Un día mi papá, nosotros fuimos campesinos, toda la vida cultivamos la tierra, pero hubo un momento en que mi papá cultivaba la misma tierra, sin descansar. Y recuerdo que mi abuelo, antes de morir, le dijo a mi papá, ¿sabe qué? Mi papá se llama Luis Jacinto, se llama. Y le dice: Jacinto, yo creo que voy a hecho mal. Debes dejar descansar la tierra un año. Y mi papá le decía: pero ¿cómo voy a comer y beber todo ese año? Tenés que dejarla descansar. Y mi abuelo no era cristiano. Y mi abuelo dice, yo recuerdo que mi abuelo le enseñó a un hombre cristiano que la tierra tiene que descansar para volver a tomar su vigor. Hermano, y si usted le pregunta a alguien que sabe de agronomía, te va a decir que ese es un principio para la tierra. La tierra necesita descansar. O sea, Dios estaba ahí, sí, hermano, estaba ahí. Había también ya otra, era una ley ya universal también, la ley apocalíptica, que eran los 10 mandamientos. Hermano, los 10 mandamientos están vigentes para todos nosotros el día de hoy. Y lástima que algunos no pudieron ir, ojalá que hoy pase, pero el día que fuimos se nos explicó por qué muchas veces uno de los mandamientos más violados por los cristianos es el día del Señor. Nosotros nos ponemos malos, que alguien mate, que alguien adultere, que robe, que codicie. Pero cuando el Señor dice guarda el día del Señor, debe ser guardado porque es una ley universal. El sermón del monte, hermanos, los principios de sabiduría nos guían en el diario vivir. Solo les voy a citar uno para no aburrirlo. Proverbios 22:6.
Ahí dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere grande no se aparte. Pero no es que está diciendo que ese camino va a permanecer. No, depende del camino que tú le enseñes, ahí va a estar él. Tienes un tiempo corto para enseñarle al hijo. Si no le enseñaste en ese día, no estés después diciendo que por qué tu hijo es así, porque el tiempo que te dio el Señor y no le enseñaste. Debería haber una intervención sobrenatural de Dios si no fue guiado en los caminos del Señor temprano. Pero son principios que si nosotros lo echáramos a andar, funcionarían. Por ejemplo, aquí hay un joven que un día de esto me dijo, bueno, tengo ganas de hacer un negocio, recibo cierto dinero, creo que me lo estoy comiendo, no lo estoy administrando bien. Bueno, lee Proverbios 6, lee Proverbios 6, ahí dice que tome ejemplo de una hormiga, cómo trabaja duro y guarde, no se lo come todo. ¿Y por qué Dios no habla así? Para que entendamos que no se lo coma todo, que administre bien, hermanos. Y hay principios del diseño de Dios que deben estar claros en nuestro día de hoy. Por ejemplo, el matrimonio, hombre y mujer, porque son diseños de Dios. Otro, la concepción de la mujer, que un espermatozoide fecunde un óvulo de una mujer en una relación sexual, así debe ser. ¿Por qué? Porque hoy en día hay otras maneras. Vientre de alquiler, alquilación de hombres para fecundar mujeres de otros. Esos no son los diseños de Dios. La creación es un diseño de Dios. Todos tenemos derecho a administrar lo que Dios nos da, pero debemos recordar que solo somos mayordomos. Otro diseño de Dios, el día de reposo. No se debe trabajar en el día del Señor porque Él lo bendijo y Él desea que en ese día descansemos porque sabe que necesitamos descansar y desea que adoremos porque Él sabe que necesitamos adorar en el día del Señor. Hermano, esas son cosas de diseño, el matrimonio, la creación, el día de reposo y la concepción. Voy a concluir con lo siguiente. Nadie de nosotros ha amado puro, nunca como Dios ha querido. Nunca lo hemos podido amar, nunca hemos podido ser recíprocos con Dios. Él todos los días hace salir el sol sobre nosotros, hace llover sobre nosotros. Aun cuando éramos pecadores, murió por nosotros. Nosotros nunca hemos podido ser recíprocos con Dios. Cuando Dios a veces me bendice a mí, bueno, digo a veces, cuando tal vez me ha bendecido algo que yo le he pedido, yo a veces le he dado gracias a Dios y le digo, Señor, a veces he tenido un poco de miedo cuando Dios me ha bendecido con algo que tal vez yo sabía que no iba a poder, porque yo digo, ¿por qué Dios me bendijo tanto? A veces tengo un temor de que Él me está bendiciendo tanto porque tengo que darle mayor cuenta de eso. A veces le he tenido temor a Dios porque yo sé que al que más se le da, más se le demandará. Yo he tenido temor de Dios en ese sentido. Lo segundo es que el Espíritu repara todo lo que nosotros dañamos, hermanos. Dios es capaz de matar el orgullo en nosotros, de matar la hipocresía, de matar toda raíz de amargura. Incluso, hermanos, Dios es tan bueno que a veces restaura nuestros matrimonios, restaura nuestra relación con nuestros hijos. Debemos tener la humildad de reconocer que aún somos débiles y pecadores, pero tenemos la esperanza, hermanos, que un día nosotros seremos mejores cuando Dios nos santifique por completo. Nosotros sufrimos ahora cuando nos enfermamos, ¿sí o no? Nosotros sufrimos ahora cada vez que pecamos. A mí me duele pecar, hermanos, contra el Señor cada vez que peco. Cada vez que veo a mis hermanos enfermos me duele. Pero es solo un recordatorio que un día estas cosas ya no nos van a perjudicar. Seremos mejores. Nuestra ética debe ser basada en que el hombre tiene la imagen de Dios. Asimismo, tenemos derecho simplemente por ser imagen de Dios. Aunque seamos seres caídos, tenemos la dignidad del Señor. Por eso es que a veces yo pregunto, ¿cómo un ateo puede decir que él tiene derechos? Cuando todo derecho sale del amor de Dios, cuando él mismo dice que no ama a Dios y que no existe Dios para su vida.
A veces el ateo es incongruente, porque usted puede ver que el ateo siempre está apelando por lo moral, pero lo moral tiene su base en el amor, y el amor viene de Dios, pero el ateo dice que no hay Dios, entonces no tiene fundamento. Nosotros debemos tener convicciones sólidas para amar la verdad, señalar con firmeza el error, pero a veces nosotros tenemos que tener cuidado. Yo pienso que nosotros tenemos que ser como el apóstol Pablo, hermanos. Entre nosotros, hermanos, hay pecados. ¿Sabían ustedes eso? Aquí todo, entre nosotros hay pecado. Siempre va a ser más fácil que nosotros miremos el pecado de los demás y no el nuestro. Pero yo los animo siempre, cuando ustedes miren pecado en mí, en otro, véanse primero. Primero un pequeño escaneo propio y después vamos al hermano. Porque si alguien tiene que denunciar el pecado, lo tiene que hacer con amor. ¿Sabe qué me gusta lo que el apóstol Pablo hacía? El apóstol Pablo era firme, hermanos, cuando tenía que denunciar el pecado. Pero él le dice en 1 Tesalonicenses 2:7 al hermano que él sufría dolores de parto como una mujer que estaba en crianza. O sea, él amaba tanto a los hermanos que cuando los tenía que exhortar, le dolía. Hermanos, que así seamos nosotros cuando exhortemos a los hermanos, que nos duela como si fueran nuestros hijos. Bueno, hermanos, pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor por su bondad.